Décimo paradigma: felicidad. Hemos dejado para el final el agradable tema de la felicidad. La felicidad es un concepto más amplio que el de placer, pero naturalmente abarca y engloba también a la noción de placer. Entonces, el primer paso para hablar de la felicidad es hablar de placer y de su correlativo, el dolor. Nosotros constatamos que los mamíferos y muchos otros animales sentimos placer y dolor. En general sentimos placer con las cosas que nos conviene y sentimos dolor con las cosas que nos dañan. Pero eso no es algo natural, no es algo que sea de esperar. Por ejemplo, cuando un automóvil sufre un pinchazo, en realidad eso es una metáfora. El automóvil en realidad no sufre. Los animales sufrimos, pero los automóviles no sufren. Cuando nosotros nos quedamos sin comida, sentimos hambre, pero cuando el automóvil se queda sin gasolina, no siente hambre. No es algo que por sí mismo se produzca esto de sentir hambre cuando no tenemos comida o de sentir dolor cuando recibimos un daño. Por ejemplo, si ponemos la mano en el fuego o en algo muy caliente y nos quemamos, sentimos dolor en la mano, pero esto normalmente no ocurre. En cambio, a este micrófono, si le ocurre cualquier cosa y se estropea, no siente dolor. Al revés, si el micrófono es reparado, no siente placer. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos placer y dolor? O dicho de otra manera, en términos evolutivos, ¿para qué sirven el placer y el dolor? En sentido literal, el automóvil puede resultar dañado, pero no puede sufrir. Solo los animales sufren y gozan. Muchos sistemas naturales o artificiales están sometidos a procesos nocivos o a agresiones del entorno que los dañan, deterioran o lesionan. Pero solo en algunos animales ese daño tiene un componente o reflejo afectivo, el dolor o más generalmente el sufrimiento. Las máquinas no sufren cuando se estropean, ni las lechugas sufren cuando las cortan. Los animales sí sufrimos cuando somos heridos o maltratados. La noción de sufrimiento es más amplia que la de dolor. El dolor es el sufrimiento más inmediatamente físico que acompaña a la herida, lesión o enfermedad del organismo. Otros tipos de sufrimiento son el hambre, la sed, el frío, el miedo, la ansiedad, el estrés, la pena, la congoja, el disgusto, la soledad, el aburrimiento y la frustración. El perro herido sufre dolor, pero el perro abandonado por sus amos sufre ansiedad y congoja. El perro alejado de la hembra receptiva sufre frustración. El perro al que se impide jugar o corretear sufre un malestar sordo y continuado. Todos los estados subjetivos desagradables, desde las meras molestias hasta el dolor más atroz, son formas de sufrimiento. El dolor, cuando es muy intenso, se impone al animal y eclipsa cualquier otro sentimiento. Los dolores morales son más bien sufrimientos que dolores en sentido estricto, pero el mensaje queda suficientemente claro. Ya hemos dicho que el sufrimiento es un fenómeno más amplio que el dolor. No solo sufrimos cuando algo nos duele, sino también cuando no alcanzamos lo que queremos, o cuando ocurre lo que aborrecemos. En este sentido, y como subrayaba Buda, todo deseo insatisfecho es sufrimiento, frustración. El sufrimiento surgió en el curso de la evolución biológica como un sistema de señales de alarma que advierten al organismo de los daños potenciales que lo amenazan. El sufrimiento abarca un amplio repertorio de estados subjetivos desagradables que han sido retenidos por la selección natural
como medios de evitar el peligro y de restaurar déficits fisiológicos. La capacidad de sufrir es ventajosa para la supervivencia y la eficiencia biológica. La capacidad de gozar nos orienta respecto a cómo debemos dirigir nuestra vida, nuestros actos. Si nuestra vida, como decíamos antes, hablando de la ética, estuviera unívocamente determinada, si no tuviéramos ninguna decisión que tomar, si cada estímulo produjese de una manera determinista la respuesta unívoca a ese estímulo, no solo no necesitaríamos moral, tampoco necesitaríamos placer ni dolor. Nosotros tenemos placer y dolor como resultado colaterales de algo que es la plasticidad cerebral, o si prefieren ustedes, la libertad. Tanto el placer como el dolor son al mismo tiempo el premio y el castigo de la libertad. Si no tuviéramos libertad, no existiría ni el placer ni el dolor, porque serían completamente inútiles, y la naturaleza no hace nada en inútil. Si somos libres, si nuestro sistema nervioso es plástico, podemos dispararnos, por así decir, en cualquier dirección, y la mayoría de las direcciones son letales, o sea, el mundo está lleno de peligros. Podemos hacer 20.000 cosas y la mayor parte de las cosas que podemos hacer son dañinas para nosotros y nos conducen a un daño grave e incluso a la muerte. Piensen ustedes en cosas triviales. Por ejemplo, si en la cocina alguien ha dejado la sartén encima del fogón, entonces la sartén se pone muy caliente. Si nosotros de una manera descuidada tocamos la sartén con el dedo, nos produce inmediatamente un dolor muy fuerte, con lo cual retiramos rápidamente la mano. Se nos han quemado unas pocas células de la epidermis de nuestro dedo, lo cual no es grave, pero si nosotros no sufriéramos dolor, agarraríamos la sartén que está excesivamente caliente y la tendríamos agarrada durante un buen rato, con lo cual nos quemaría todas las células de nuestra mano y prácticamente nos quedaríamos sin manos. Los pocos niños que nacen sin la capacidad de sentir ni placer ni dolor mueren sumamente pronto. Hay posturas, por ejemplo, que nos destrozan la columna vertebral, que cuando empezamos a adoptarlas nos duele. Es decir, que si no nos doliese, la haríamos y nos producirían grave daño. Para sobrevivir, los animales necesitan coordinar la información del entorno que reciben a través de sus sentidos. El ojo tiene que comunicar a la boca o a la mano dónde está la comida, en el peligro, hacia dónde moverse o huir. Es interesante ver en la evolución cómo los animales se van haciendo más plásticos, más libres, van desarrollando este mecanismo cibernético del placer y el dolor que les orienta. La diferencia entre una programación genética determinista que nos obliga a hacer una cosa y una mera orientación como la que nos ofrece el mecanismo cibernético del placer y el dolor, es que podemos sobreponernos a la orientación. Si en función de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, sabemos que cierta cosa es muy valiosa para nosotros o nos interesa, entonces, a pesar de que nos duela, podemos hacerla, podemos sobreponernos al dolor. El dolor nos invita a dejarlo, nos invita a huir, pero no nos obliga. Podemos sobreponernos. Lo mismo pasa con el placer. Si algo nos produce placer normalmente, es algo que nos conviene. Son cosas buenas para nosotros, y de todos modos, cuando no es así, entonces podemos sobreponernos al placer y podemos no hacer cosas que aun cuando nos producen placer, no son convenientes para nosotros. Se trata, pues, de un sistema cibernético que orienta pero no obliga. ¿Por qué los animales han sido diseñados para sufrir en determinadas situaciones nocivas y no simplemente para evitarlas? El sufrimiento no tendría sentido en las especies en que la toma de decisiones fuera puramente automática, procedimental, algorítmica.
solo en las especies cuya conducta es ciberplasticidad, es decir, donde los estímulos no determinan unívocamente las respuestas conforme a un programa genéticamente heredado, sino que dejan un espacio de indeterminación, una holgura, donde el propio organismo, en función de sus propias experiencias individuales, pueden tomar sus propias decisiones. Solo en esos casos de respuesta flexible e indeterminada tiene sentido evolutivo un mecanismo de orientación como el de placer y del dolor, que no obliga sino orienta. Así, en circunstancias excepcionales, evaluadas individualmente, el organismo puede decidir sobreponerse al impulso congénito y hacer lo que piensa que le conviene, aunque sufra y le duela. Pero normalmente le bastará conseguir sus impulsos y huir de las experiencias desagradables. Solo nosotros, los animales, ejercemos el agridulce privilegio de la libertad y ponemos una nota de gozo y de dolor en medio de un universo indiferente y desalmado. El dolor es una experiencia subjetiva. El dolor propio se impone a nuestra conciencia como una evidencia abrumadora. De nada puedo estar tan seguro como de mi dolor. Se puede discutir la existencia del yo doliente, y los budistas y Hume, entre otros, la han discutido, pero no la del dolor. Por ejemplo, si me duele la muela, puedo dudar de que yo exista, pero no puedo dudar de mi dolor de muelas. El dolor que siento cuando lo siento es una vivencia o experiencia subjetiva. El cariz, tono, cualidad o sugerencia de esa experiencia puede ser distinto del color de que se trate. No es lo mismo un dolor de muelas punzante que un brumoso dolor de cabeza. No es lo mismo el repentino calambre de la descarga eléctrica que los recurrentes retortijones de la infección intestinal, ni el sordo mareo que el dolor lacerante de la herida o el picante prurito de la alergia. Lo que todos los dolores tienen en común es que son experiencias extraordinariamente desagradables que se imponen a nuestra conciencia, reclamando su atención inmediata y prioritaria. Si el dolor es suficientemente intenso, dejamos cualquier cosa que estemos haciendo. Lo mismo podemos decir mutatis mutandis acerca del placer. La felicidad consta de un modo muy fundamental de placeres. Una vida sin placeres, obviamente, no es una vida feliz. En la antigüedad ha habido escuelas, por así decir, utopistas o extremistas, o como se les quiera llamar, que decían que ser sabio, es decir, sofos, era el ideal moral y filosófico del ser humano. El filósofo es el que quería ser sabio, y decían que el sabio era feliz incluso cuando lo están torturando. Es decir, el sabio es indiferente a las condiciones exteriores como la riqueza, la pobreza, a la salud y enfermedad, al frío y al calor. El sabio tiene su felicidad dentro de sí mismo. Si leen ustedes Ética a Nicómaco de Aristóteles, verán que él pasa revista a esta opinión y la despacha rápidamente diciendo que es completamente irrealista. Nadie puede ser feliz bajo la tortura. Aristóteles era un hombre que tenía muchas cualidades intelectuales, y una de ellas era el sentido común. Entonces, como decía Bertrand Russell en otra oportunidad, es muy importante que los filósofos, por mucho que especulen, no pierden el sentido de la realidad. Lo que entendemos intuitivamente de alguna manera por felicidad, obviamente, es incompatible con una situación de tortura o con cualquier otra situación de dolores. Los placeres nos hacen felices, los dolores nos hacen desgraciados. Pero la felicidad es más que el placer. Nosotros podemos tener muchos placeres y muy pocos dolores, y a pesar de todo, sentir que nuestra vida es algo como vacío. Hay personas en estas situaciones que sienten continuos problemas psicológicos, depresiones.
Con frecuencia hay un tipo de vida que es completamente superficial, donde estamos completamente aturdidos por los ruidos del entorno, los ruidos de los coches, de las discotecas, por las pequeñas intrigas que no tienen la más mínima importancia. Es muy curioso ver cómo hay gente que da importancia a las intrigas y peleitas que normalmente no tienen ninguna importancia, que son como cuando el perro mueve el rabo. Cosas totalmente triviales, y sin embargo, la gente anda obsesionada con esto y son capaces de hablar 10 horas al día de estas pequeñeces. Este tipo de vida no conduce a la felicidad, conduce a una especie de sensación de vacío. La vida es muy corta, el universo es muy grande, y para alcanzar esta especie de meta, que es la comunión con el universo, la que en último término consiste en la culminación de la felicidad, no tenemos mucho tiempo. El tiempo pasa, señores, y la parca nos espera. Entonces, antes de morir, es importante sacarle el máximo jugo a la vida y alcanzar ese tipo de experiencia. En la mencionada Ética a Nicómaco, Aristóteles pregunta, ¿qué es el bien? Y responde que cada especie animal tiene su propio bien. ¿Qué es el bien de la especie humana? Y responde que es lo que nos hace felices. ¿Qué es lo que nos hace felices? Y entonces dice que en primer lugar, para ser felices necesitamos tener cubiertas nuestras necesidades animales elementales y también necesitamos un cierto margen de placeres, y con esto obtenemos un poco de felicidad. Pero prosigue Aristóteles, si no nos conformamos con un poco de felicidad, si queremos ser muy felices, si queremos alcanzar el máximo de felicidad posible, ¿qué tenemos que hacer? Y responde que el máximo de felicidad posible lo alcanza el ser humano cuando tiene la oportunidad de dedicarse al conocimiento intelectual del universo. En eso, según Aristóteles, consiste el máximo de la felicidad posible. A mí me parece muy razonable esta idea de Aristóteles, de que nosotros necesitamos en primer lugar cubrir nuestras necesidades elementales. Luego, necesitamos tener cierto nivel de placeres, pero esto solamente nos proporciona una felicidad media. Si somos ambiciosos, no solo intelectual, sino también prácticamente, la vida tiene que ser como una especie de continuo orgasmo intelectual. Diría Aristóteles, eso es la felicidad completa, y esa felicidad se alcanza con la contemplación intelectual del universo. Esto es prácticamente lo que han dicho todos los grandes filósofos y científicos de una u otra manera. Aparte de eso, la felicidad tiene otros componentes que tampoco hay que olvidar. Un componente de la felicidad consiste en la satisfacción de nuestras metas. Si alguien se propone algo y no lo consigue, obviamente siente frustración. Los economistas, los teóricos de la decisión, han introducido lo que se llama la función matemática de utilidad, para tratar de resumir la totalidad de nuestras metas, pues los seres humanos queremos cosas distintas. En términos matemáticos, esto significa que si en un sistema binario se da a escoger entre opciones distintas, los seres humanos decidirán en base a sus preferencias. Y si estas preferencias binarias satisfacen ciertas condiciones mínimas de racionalidad, entonces se puede demostrar matemáticamente que es posible introducir una función métrica de utilidad que asigna números a la utilidad que tienen las cosas para nosotros. ¿Piensan ustedes que la palabra utilidad, tal como la utilizan los economistas, no tiene nada que ver con la palabra utilidad, tal como se utiliza en la vida cotidiana? Respecto a instrumentos, cuando hablamos de utilidad, nos referimos a la utilidad que tiene una herramienta, un instrumento. Por ejemplo, la utilidad de un sacacorchos es que sirve para sacar corchos. Se usa un sacacorchos. En realidad, lo que significa la palabra utilidad
en teoría de la decisión y en teoría económica, se expresaría mejor mediante la expresión deseabilidad, que expresaría la idea de que una cosa tiene para mí tanta más utilidad cuanto más la desee. Si lo que más deseo en el mundo es, por ejemplo, la paz mundial, entonces la paz mundial es lo que tiene más utilidad para mí. Si lo que una madre más desea en el mundo es que su hijo tenga éxito en los exámenes, entonces el que su hijo tenga éxito en los exámenes es lo que más utilidad tiene para esa madre. Es decir, lo único que la utilidad significa es la deseabilidad. Lo que uno desea no tiene nada que ver con ningún tipo de utilidad de herramientas o de útiles. Tiene simplemente que ver con el hecho de que los diversos seres humanos tienen deseos, preferencias y metas. Se ha desarrollado una teoría a la que ya hemos aludido varias veces aquí, que es la teoría matemática de la decisión racional, y que un poco organiza de manera disciplinada y precisa nuestras intuiciones acerca de la racionalidad y acerca de cómo maximizar la obtención de nuestras metas, objetivos o deseos, porque uno puede tener ciertos deseos, pero luego en la práctica comportarse de manera tan patosa que uno no los consigue o consigue lo contrario de lo que busca. La racionalidad, en último término, consiste en la estrategia para maximizar la consecución de nuestras metas o fines. Naturalmente, este es un elemento esencial de la felicidad. Aunque nosotros tengamos dinero, aunque tengamos placeres, si resulta que aquello que más deseamos no ocurre, es decir, si nuestras metas no las alcanzamos en absoluto y nuestros deseos se frustran, no somos felices. Por ejemplo, por muchos placeres que tenga una madre, si desea que sus hijos sobrevivan y se mueren, obviamente esta madre va a ser desgraciada y no va a ser feliz. La felicidad requiere no solamente ciertos elementos materiales y cierto nivel de placeres, etc., sino que requiere también un elemento de satisfacción de los intereses. Por eso, ahora muchos teóricos de la felicidad la dividen en lo que se llama el componente hedonista de la felicidad, es decir, el componente de placeres, y el componente de satisfacción de la felicidad, es decir, el componente de alcanzar las metas que uno mismo se propone. Esta área de las metas y de la racionalidad y de cómo alcanzarlas es un área que a quienes gustamos de las matemáticas nos agrada mucho, porque de todas estas cosas disponemos teorías matemáticas bastante satisfactorias. Luego, hay otra noción que hay que mencionar en este contexto, que es la noción de bienestar. Los factores del bienestar, o los intereses, como a veces se dice, son cosas como la salud, el dinero, el amor. Hay dificultades para definir y medir el bienestar. Los economistas, un poco elementales, tratan a veces de medir el bienestar mediante el Producto Interior Bruto per cápita, lo cual es una medida muy burda del bienestar. Imagínense que en Lima, por cualquier circunstancia, se incrementan considerablemente los dolores de cabeza, es decir, que a partir de un determinado momento, la gente tiene más dolor de cabeza que antes, pero todo lo demás sigue igual. Entonces, si todo sigue igual y los dolores de cabeza se incrementan, esta situación conducirá a que la gente consuma más aspirina, y esto hará que aumente el Producto Interior Bruto, pero lo que pasa es que no aumente el bienestar. Un caso en sentido contrario podría ser el siguiente. Si en un hogar el ama de casa que cocina lo hace cada vez mejor y produce platos cada vez más deliciosos, esto incrementa el placer que experimentan determinadas personas que están en estos hogares, pero esto no hace que aumente el Producto Interior Bruto. Lo que mide el Producto Interior Bruto está referido a las cosas que se compran o se venden. Por ejemplo, si uno va donde una prostituta
y le paga una cantidad determinada por hacer el amor, esto incrementa el Producto Interior Bruto. Pero si uno lo hace gratis con su esposa o con una enamorada, esto no incrementa el Producto Interior Bruto, es decir, este se incrementa exclusivamente mediante los actos de compra-venta. En resumen, las cosas que se hacen sin pago no incrementan el Producto Interior Bruto. Las que se hacen por pago sí incrementan el Producto Interior Bruto y evidentemente hay alguna correlación con el bienestar. A diferencia de lo que decíamos de la teoría de la decisión racional, no disponemos de una teoría cuantitativamente satisfactoria del bienestar, aunque hay ramas de la economía que tienen que ver con esta noción. También se dice que para ser felices necesitamos satisfacer nuestros deseos. Algunos proponen añadir aquí lo de nuestros deseos bien informados, porque evidentemente hay deseos que no conducen a nuestra felicidad, sino lo contrario. Por ejemplo, si tenemos un deseo de fumar, de drogarnos o de comer demasiado, todo esto nos conduce a la larga a tener más dolores. Según Epicuro, la ética es una cuestión de cálculo de placeres y de dolores, pero no hace falta estar de acuerdo con Epicuro para pensar que efectivamente los deseos, en algunos casos, no nos conducen a la felicidad. Por eso algunos proponen hablar de deseos informados y deseos no informados. Pero además, hay que tomar en cuenta el fenómeno que ha sido muy importante y sigue siéndolo, de la enculturación, del adoctrinamiento, del lavado de cerebro, de la alienación, de la heteronomía, cuyo producto es lo que a veces se ha llamado el hombre masa, pues muchas veces a la gente se le manipula desde diversos sectores e intereses para que quieran ciertas cosas, entonces no actúa realmente con autonomía, sino que actúa movida por el mensaje que se le está transmitiendo. Una diferencia muy grande entre el cristianismo y el budismo son las imágenes. Hace años en la Catedral de Lima hubo una exposición impresionante de Cristos crucificados. La catedral estaba casi oscura y había unas luces desde abajo que los iluminaba muy bien. Eran unos Cristos que estaban llenos de sangre y de espinas, cosas sumamente macabras, imágenes que daban una impresión muy poco serena. En cambio, las imágenes de Buda dan una impresión de gran placidez, de gran felicidad y de gran serenidad. Sin embargo, esto es una cuestión superficial puramente de imágenes. Desde el punto de vista del mensaje, hay en las religiones un mensaje de salvación, sea en el cristianismo y en otras similares, como en el mismo budismo posterior a Mahayana, con la figura del Bodhisattva, que se parece a la figura de Cristo. Hay que confiar en el Salvador que nos va a salvar, hay que confiar en el Mesías, hay que confiar en Bodhisattva, hay que confiar en Cristo, hay que confiar en el líder del partido, hay que confiar en alguien que nos va a salvar. Entonces, frente a esto, el mensaje de Buda es muy claro. Me refiero al mensaje original, no del budismo posterior de los Bodhisattva. No hay salvadores, nadie te va a salvar. Si te quieres salvar, la única posibilidad es que te salves a ti mismo. Esto es el mensaje fundamental de Buda. Por eso, fue un gran cambio que cientos años después se pasara a la etapa donde se inventó la figura del Bodhisattva, que es el que ya ha alcanzado la perfección y se puede convertir en Buda, pero renuncia a convertirse en Buda, y al alcanzar el nirvana para quedarse entre los hombres y ayudarlos y salvarlos, entonces el budista decadente posterior, en vez de ser una especie de personaje enérgico y decidir salvarse a sí mismo, es una especie de personaje blandengue y miedoso que se pone delante de la estatua del Bodhisattva y empieza a ofrecerle ofrendas y prenderle velas para que el Bodhisattva venga y le salve. Obviamente, ni los políticos ni los líderes nos va a salvar. Nosotros somos quienes nos salvaremos, entre otras cosas, satisfaciendo nuestros deseos informados. La vida humana tiene diversos sentidos.
Según el hinduismo clásico, los fines de la vida son tres: el karma, que significa placer, de ahí viene el libro Kama Sutra. Otro es el dharma, que se puede traducir como ley, la obligación, el oficio, la profesión, y el tercero es moksha, que se puede traducir como la liberación. Nos libera de la ilusión, nos libera, como diría Bertrand Russell, de las pequeñeces que se instalan como parásitos en nuestro cerebro y nos impiden gozar de la vida. El moksha es como limpiarse los ojos y tener una visión clara del universo, que es algo espléndido, formidable, grandioso, que nos sobrepasa por todas partes, y nosotros, en la medida que somos capaces de pensar en esto y de conocerlo cada vez mejor y de identificarnos con ello, esto es una especie de manjar sumamente exquisito, y los que son capaces de gustarlo declaran unánimemente que esto es realmente la guinda del pastel. Para acabar, les voy a decir lo que pensaba Einstein. Él nació y se crió en el seno de una familia judía liberal, que no se tomaba en serio los preceptos de su religión judaica, ni practicaba sus ritos. A la edad de 11 años, aprendió los elementos del judaísmo de un pariente y recibió una educación religiosa en el colegio, lo que provocó en él una fase de religiosidad ortodoxa, que no duró mucho. Escribe Einstein: la lectura de libros de divulgación científica me convenció pronto de que las historias de la Biblia no podían ser ciertas. De hecho, Einstein no recibió la confirmación religiosa que marca la entrada del muchacho judío de 13 años en la comunidad, lo cual es síntoma de gran desinterés por la religión. A pesar de todo, su condición de judío fue uno de los factores que dificultó su búsqueda de un empleo académico. Estuvo muchos años sin trabajo. Incluso después de sus sensacionales contribuciones de 1905, año en el cual Einstein hizo 3 descubrimientos sensacionales: el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, por el que más adelante recibiría el Premio Nobel de Física, el de la teoría especial de la relatividad, y otro, muy importante, pero más complicado, explicar la mecánica estadística. Einstein adquirió conciencia de su judaísmo como reacción al antisemitismo, como muchos judíos en Europa. En 1929 escribe: cuando llegué a Alemania, hace 15 años, descubrí por primera vez que era judío. Si no, estuviéramos obligados a vivir entre gente intolerante, estrecha de miras y violenta. Yo sería el primero en rechazar cualquier nacionalismo, incluso la israelita, a favor de la humanidad universal. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, a la muerte de su primer presidente, Chaim Weizmann, en 1952, le ofrecieron a Einstein la presidencia de Israel. Enviaron una delegación al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton para pedir a Einstein que aceptara ser el presidente de Israel, cosa que él rechazó, ya que no tenía tiempo para nada, excepto para la ciencia. Einstein distingue entre lo que él llama religión supersticiosa y religión cósmica. Para él, religión cósmica era la religión que tenían todos los grandes científicos. Distinguía la auténtica religión cósmica de la religión supersticiosa basada en el miedo y en la creencia de un Dios personal que se preocupa por nosotros y en el que podemos influir mediante oraciones o ritos o sacrificios, que en el fondo son formas de soborno o coimas. Para él, la religión supersticiosa tradicional era, por un lado, una serie de teorías engañosas, y por otro lado, el intento de ciertos seres humanos de coimear a los dioses. Dice Einstein que en el hombre primitivo es el miedo lo que despierta emociones religiosas. En ese estado, la mente humana crea seres
ilusorios, más o menos análogos a ella misma, y de cuyos deseos y acciones dependen las cosas que nos aterrorizan. Entonces, uno trata de ganarse el favor de esos seres superiores con esta religión del miedo, estabilizada y mantenida por una casta sacerdotal. Entre la auténtica religiosidad, la cósmica, según Einstein, y la ciencia, no solo no hay oposición alguna, sino que la primera, la religiosidad cósmica, es el motor de la ciencia. La religiosidad de Einstein estaba basada en el intento de comprensión del universo y la admiración e identificación emocional con el universo. Einstein dice, este conocimiento y esta emoción constituye la verdadera religiosidad. En este sentido, y solo en este sentido, soy un hombre profundamente religioso. No puedo concebir a un Dios que premie o castigue a sus criaturas, o que posea una voluntad como la nuestra. Tampoco puedo concebir un individuo que sobrevive a su muerte física. El individuo siente la utilidad de los deseos y fines humanos, y el orden sublime y maravilloso que se revela en la naturaleza y en el mundo del pensamiento. Quiere experimentar el universo como un todo único y lleno de significado. Einstein atribuye esta religiosidad que él dice tener a Demócrito, a Buda, a San Francisco de Asís, así como a los científicos creativos. Dice que el sentimiento religioso cósmico es el motivo más poderoso y más noble de la investigación científica, el que había inspirado a Kipling y a Newton, y seguía inspirándolo a él mismo. También dice que en esta época materialista, los trabajadores científicos serios son la única gente verdaderamente religiosa. Esta religiosidad cósmica, que no tiene nada que ver con la superstición, ni con las coimas a los dioses, ni con los dioses personales, ni con las ayudas que querramos recibir de alguien. Con lo que sí tiene que ver es con esta especie de crecimiento nuestro de sabiduría. Saber que no somos algo tan separado de los demás animales, ni del universo, ni de nada. Saber que nosotros somos parte del universo y que lo mismo que nuestro pie no piensa, nuestro cerebro piensa en todo y puede pensar el universo entero. Y cuando nuestro cerebro piensa en el universo, nuestro cerebro es el lugar geométrico en que el universo se piensa a sí mismo. Y en ese sentido, nosotros somos parte de la conciencia divina, no en un sentido meramente metafórico, sino en un sentido absolutamente real. El universo solo se piensa a sí mismo en las criaturas pensantes de este planeta u otros posiblemente habitados. Entonces, si nosotros tenemos nuestras necesidades materiales, elementales satisfechas, si tenemos un cierto nivel de placeres, si además alcanzamos nuestras metas y fines bien informados y razonables, y además somos capaces de dar este salto, tener este amor intelectual a Dios, al universo, y conocerlo e identificarnos con él, este me parece a mí es el nivel máximo de felicidad de la que es capaz la especie humana. Y como les decía a ustedes al principio, no nos olvidemos que la vida es muy corta, y que se nos escapa entre las manos, sin darnos cuenta, y antes de morirnos, conviene gozar, aunque sea por breves momentos, de este placer de dioses.